Hemos organizado un intercambio con amigos de varios países en Latinoamérica en conmemoración del Día Internacional contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, que se celebra desde 1987, que en una declaración de Naciones Unidas de la Asamblea General, a partir de ese año se empezó a celebrar en todos los países del mundo. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado a Rodrigo Moreno de Argentina, a Lorena, a Lorena Contreras de Chile, a Ana María Flores de Panamá, a Carmen Macías de Perú, y estamos por parte de los Centros de Integración Juvenil, el doctor Ricardo Sánchez Huesca, una servidora, iré presentando el amplio currículum de cada uno conforme los vaya presentando. Vamos a tener el gusto también de que se incorpore un poco más adelante el el señor Antonino de Leo, que es el representante de Naciones Unidas, estuvo en México, ahora está en Perú, y estará también con nosotros al final de esta reunión. Quisiera empezar comentando acerca del lema internacional que ha puesto las Naciones Unidas para este día, que se refiere a un conocimiento mejor para un mejor cuidado. Esto nos remite a un conocimiento mejor, a tener una base científica para los programas de prevención y tratamiento, que todo sea centrado en la evidencia científica, en impulsar programas que realmente funcionan. Pero en ese momento tan difícil que estamos viviendo todos los países respecto a una pandemia de COVID-19 que pues en mi país está ya con casi 200,000 casos que han dado positivos y desgraciadamente pues el lamentable fallecimiento de muchas personas, de más de 20,000 personas, 25,000 que están actualizando los datos todos los días. Es difícil, ha entrado una situación en los ambientes tanto del hogar como laborales muy difícil. Es una pandemia que realmente nos ha pegado en lo más profundo de la convivencia social, alterado nuestra forma de vivir todos los días, alterado que veamos a compañeros de trabajo, que veamos amigos. Muchas familias que han estado en confinamiento en estas medidas, pues han presentado diversas problemáticas. Primera parte de esa pandemia fue un miedo generalizado en contagiarnos, en contagiar a los amigos, en contagiar a la familia, en contagiar a los seres queridos. Y conforme ha ido pasando la pandemia, precisamente con el mayor conocimiento y tener la claridad de las medidas con las que nos podemos cuidar, no termina de estar el miedo, pero por lo menos ya no es gran estrés, gran ansiedad. Ahorita hemos pasado hacia un momento en donde o hay personas que se quedaron con una ansiedad extrema, casi pánico, y entonces no quieren ni siquiera salir. El retorno a las actividades en mi país se está recién iniciando, conforme ven la situación, las autoridades sanitarias vuelven a poner los distintos alertas sanitarias de poder o no poder salir en los distintos lugares de nuestro país. Y bueno, hay gente que está dentro de ese miedo de no querer salir para nada, y hay otra gente que por el contrario piensa que no pasa nada y que va a seguir, y entonces relajan las medidas de cuidado sanitario. Esto lleva a más contagios, entonces lleva más miedo, es una incertidumbre muy fuerte. El estrés derivado de toda esta situación pues lleva a algunas veces depresión, otras veces intolerancia de los adolescentes, de los niños, llanto, diferentes conductas, y entre ellas yo me quiero referir especialmente al aumento de consumo de drogas y de violencia familiar. Muchas familias que se han visto en confinamiento, muchas mujeres que han estado con la pareja, terminan siendo violentadas de por sí. La mujer en todo este proceso de la adicción siempre ha estado en desventaja, está en desventaja aún a pesar de todos los avances de género que se han tenido en los países.
la vida es más difícil para las mujeres en el proceso adictivo pues empiezan a consumir, muchas adolescentes y muchas mujeres adultas, sobre todo por la pareja consumidora. Es un hecho que las mujeres que tienen pareja consumidora son objeto de violencia mucho mayor que las que no tienen pareja consumidora. El problema fundamental en todos nuestros países latinos, por supuesto que es el alcohol, pero de acuerdo al informe mundial, el último de Naciones Unidas, que precisamente el día de mañana se presenta en mi país y se está presentando por las Naciones Unidas, pues las mujeres están en desventaja de acudir al tratamiento. La tercera parte de las personas que consumen drogas, que según el informe, pues ya son una gran cantidad, ha aumentado del 2018 del 2009 al 18 aumentaron un 30% el consumo, sigue aumentando el consumo, la tercera parte son mujeres, de 269 millones de consumidores. De todas estas mujeres que representan la tercera parte de las que necesitan tratamiento, solo la quinta parte recibe tratamiento. Los centros de integración juvenil, que somos una institución de 50 años trabajando, el promedio de atención terapéutica es de 4 hombres por cada mujer que recibe tratamiento, a pesar de que en la adolescencia en mi país están consumiendo a la par. Desde los procesos de producción, de tráfico, de comercialización y de consumo, la mujer está en una gran desventaja en todo eso. Muchas mujeres se insertan en los procesos de comercialización y tráfico por ser amas por ser madres, por sus hijos, por ser las jefas de hogar, que no tienen otra opción de serlo. Y muchas mujeres entran al consumo, repito, por la pareja consumidora, además de recibir más violencia. En el confinamiento eso ha visto realmente muy acelerado, muy acentuado. Yo les traigo algunos datos. De acuerdo a estimaciones de la OMS, se espera el 60% de aumento de violencia. Ya se ha ido registrando en muchos países, sobre todo en países latinos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que 31 millones de mujeres estarán sufriendo violencia. En mi país, el teléfono de emergencia 111 ha recibido 170,000 llamadas por violencia familiar. Estas son 87 llamadas por hora. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública ha reportado que en todo el país se han registrado entre estos meses de pandemia casi 400,000 llamadas por emergencia de violencia familiar o de pareja. Los datos que tenemos en los centros de integración juvenil, hemos estado implementando un teléfono de emergencia, atendiendo una página de la Secretaría de Salud, de nuestro Ministerio de Salud, y el resultado es que un 37% de la gente que hemos estado atendiendo tiene problemas de violencia familiar. Hemos tenido también la atención de entre abril y mayo, de cerca de 40,000 personas solicitando tratamiento por consumo de droga. Al 60% ya las atendemos vía internet y se da la atención terapéutica. Estamos desarrollando un modelo terapéutico en línea que lo vamos a evaluar, lo vamos a difundir a todo el continente a través de la Revista Internacional en Adicciones, donde los invitamos a todos a escribir. Y bueno, nosotros en esta gran cantidad de gente que hemos estado viendo, vemos que muchos han regresado a tratamiento por recaídas de consumo de drogas. Ante toda esta ansiedad, la gente regresa a lo que le funcionaba y si le funcionaba el consumo, a eso regresa. Si hay violencia familiar, con mayor razón regresan a mitigar esa ansiedad o con exceso de consumo de alcohol o con drogas. Ciertamente metanfetaminas, bueno, y cocaína en todas las Américas es algo muy fuerte y son drogas que llevan también a violencia. Entonces, estamos ante una situación de una atención hacia las violencias, hacia el consumo de drogas, hacia las recaídas de manera importante. Tenemos que eficientar tanto
los retos en el tratamiento que ahora se vienen, nos van a hablar un poco más adelante. Y ahora yo quisiera pedirle a Rodrigo Moreno, licenciado en psicología, con máster en drogodependencias, especialista en psicología clínica, autor de diversos libros y artículos, psicólogo, representante de estudios de prevención, tratamiento y seguimiento de adicciones en Argentina. Él nos va a hablar precisamente y yo quisiera ligar esta primera intervención con lo que él nos va a hablar, que nos va a hablar que todo consumo podría ser problemático. Entonces, si en momentos de estrés extrema la gente a manera de automedicación consume en exceso alcohol o droga para tranquilizarse, ese consumo que aparentemente es solamente para tranquilizarse en un momento puede llegar a ser problemático. Rodrigo, por favor. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, un gusto enorme poder estar compartiendo esta instancia con todos ustedes. Normalmente hemos intercambiado varias ideas con Carmen, bueno, con Ana hace varios años. Soy de exposiciones largas, así que esto de hablar 5 minutos, he hecho al revés. Normalmente uno cuando tiene que hablar mucho tiempo, capaz que apunta. Yo apunto cuando tengo que hablar poco tiempo. ¿Sí? Y Carmen, has hecho una presentación excelente porque abarcaste tantas aristas de lo que estadísticamente, fenoménicamente y cualitativamente se está notando en estos espacios, que a mí me viene justo, porque en realidad yo me voy a detener en este aspecto que cuando me preguntaste el título, yo puse que todo consumo podría ser problemático porque en estas idas y vueltas de la conceptualización, cuando se habla de consumos problemáticos y cuando inevitablemente tenemos que pensar que hay otros que no lo son, a mí me resultó interesante este puente de decir que todo podría serlo, ¿sí? Y ahí me voy a permitir leer algo de las cosas que he apuntado, ¿sí? Que mucho se dice sobre los consumos de drogas y mucho ocurre en relación a ellos consumos de drogas y estamos viendo el crecimiento por todas las latitudes del consumo de droga y la conexión que tiene con la pandemia. Por supuesto que con la pandemia y con la cuarentena más que nada. Con las cuarentenas no hay una relación lineal directa, no quiere decir que pura y exclusivamente por la cuarentena es que aumenten los consumos, porque es multifactorial, ya lo sabemos, pero sí hay una correlación. Eso es indiscutible, ¿sí? Entonces, trazamos y se trazan fronteras clínicas, conceptuales y jurídicas de diversos órdenes a la hora, en relación a la posibilidad de discriminar un tipo de uso del otro tipo de uso, ¿no? Históricamente hemos hablado de esto, uso, abuso y adicción y dependencia, y muchas personas se encuentran en riesgo y están en riesgo y se ubican del lado de la situación del simple uso, tal vez, y no ven en perspectiva esto de lo que podría llegar a ser, ¿sí? Los que trabajamos en adicciones sabemos estas diferencias, elaboramos estrategias terapéuticas y preventivas desde estas diferencias, ¿sí? De estas diferencias que están. Ahora, son diferencias que es muy fácil confundirlas y sacarlas de contexto, ¿sí? Y lo vemos a veces en adolescentes, como que señalan o interpretaciones tendenciosas con respecto a no solo a que no habría perjuicios, sino hasta que habría conveniencias, y son muy interesantes los debates que se pueden dar en eso, ¿sí? Pero estando en salud, no hay que dejar de lado la situación de riesgo, la situación sanitaria, ¿sí? Dejando la cuestión jurídica tal vez al margen, la cuestión moral tal vez bastante más al margen, ¿sí? Sabemos que es clave poder entender los distintos matices para poder emprender acciones específicas, pero existe otra realidad, ¿sí? La realidad que está fuera de conocer y entender estas diferencias entre un consumo y otro. Y también porque sabemos que esas diferencias pueden borrarse y desaparecen si alguien empieza a sostener y aumentar aquello que en principio podía presentarse como inofensivo. Esto que decimos de, bueno, tanta producción, y hoy lo vemos a través de las redes, revistas y distintos espacios, en relación a entender a la práctica como inofensiva y algo tal vez mucho peor como conveniente, ¿sí?
en este fenómeno mundial tan complejo y particular que le toca transitar a la humanidad, pensamos que es elemental volver a mirar hacia adentro, volver a valorar todas aquellas que no mirábamos o dejamos de mirar, ¿sí? Los aspectos que tienen que ver con la posibilidad de hacer algo muy positivo de una situación que se presenta de una manera tan lamentable. De hecho, Carmen, Ana, doctores, Lorena, este intercambio es una de las consecuencias de que podemos crear y adaptarnos, aunque parta de algo complejo y doloroso, ¿sí? Cuidarnos y aprender y ayudar tienen que ser fundamentales siempre, pero hoy más que nunca, ¿sí? Y como cierre, y me hago el margen de los relatos extensos, ¿sí? Como cierre y a colación de lo antedicho, es que si bien sabemos que no todo consumo es problemático, cierto es que si alejamos nuestro ser de todo lo que nos protege y desarrolle, de todo consumo podría ser problemático ahí, ¿sí? Queremos tender puentes donde había abismos, ¿sí? Si me permiten esa frase, me parece interesante. De hecho, estamos teniendo puentes en este momento. ¿Sí? Imagínense si hubiésemos tenido que hacer esto presencial, que hubiese sido muy interesante, tal vez no lo claro está que en este momento no lo podríamos haber hecho, ¿sí? Así que, bueno, quería señalar esto, ¿no? Lo potencial en algo que parece inofensivo, y lo potencial también en algo que inició dolorosamente como esta situación mundial. También estamos haciendo algo frente a eso. Así que bueno, un gusto poder compartir y estar participando con ustedes acá. Muchas gracias, Rodrigo, desde Argentina. Ahora vamos a escuchar desde Chile a Lorena Contreras, psicóloga, que tiene máster en drogodependencia, diplomado en neurobiología de las adicciones, es terapeuta familiar, también al igual que Ricardo y yo, habremos 3 terapeutas familiares aquí, especialista en prevención de consumo de drogas, trabajó 17 años a cargo de programas de prevención en la Universidad Católica, actualmente es terapeuta y coordinadora técnica de prevención de adicciones en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, es presidenta del capítulo ISUP Chile, y permítanme decirles que ISUP es de la International Society of Substance Use Professionals, que es una sociedad que se ha hecho a nivel mundial de los 5 continentes. Hay especialistas en la atención a las adicciones que nos hemos unido en muchos foros. Lorena es la representante del capítulo Chile, una servidora, Carmen Fernández, soy la representante del capítulo en México, además de directora general de los Centros de Integración Juvenil. Y entonces ahora vamos a tener el gusto de que Lorena nos hable de los desafíos de la prevención del consumo de sustancias en niños, niñas, adolescentes en el contexto actual. Un gusto, Lorena, gracias. Muchas gracias y también muchas gracias por la invitación, Carmen. Y saludo también a todos, espero que estén bien. Yo también, al igual que Rodrigo, traje notas porque 5 minutos es un desafío y no quiero sobrepasar este tiempo y aprovecharlo. Bueno, yo creo que en medio de la crisis social y sanitaria en la que estamos, cada uno de nosotros está tratando, decía Carmen al principio, de buscar la mejor manera de enfrentar la incertidumbre o la posibilidad real o no de practicar el confinamiento para protegernos. Claramente esta situación, desde el punto de vista de la prevención, tiene muchas implicancias, ¿no es cierto? Algunas cosas nuevas y otras que en el fondo se refuerzan con lo que ya sabemos. El aislamiento social claramente puede ser un factor protector del consumo, pero también, como mencionaba también Carmen al principio, es una fuente de estresores y ya estamos empezando a ver que se agravan ciertos problemas psicosociales. Desde el punto de vista positivo, la pandemia en prevención nos obliga a detenernos, a ralentizar la vida, a volcarnos en nosotros mismos, en nuestra familia. Nos podemos conocer más, conocer mejor a los niños, estrechar los vínculos, ¿no es cierto? Mejorar la coordinación con nuestros vecinos, en el fondo fortalecer la convivencia social. También el hecho de estar, digamos, en cuarentena
implica que estamos menos tiempos expuestos a contextos que facilitan el consumo, y por lo tanto eso implica evitar o retardar el inicio, disminuir la frecuencia, disminuir la intensidad del consumo, y cada vez que, o sea, mientras más tiempo el cerebro de un niño o un adolescente no esté expuesto a sustancias potencialmente adictivas, estamos mejorando sus posibilidades de desarrollo. Además, también está la posibilidad y toda la oportunidad que implica aumentar las intervenciones a distancia, el proveer programas preventivos online, ¿no? Tanto con familias o como con adolescentes. Y esto, por supuesto, permite identificar una serie de factores en fondo de beneficios que genera la situación actual. Aquellos niños, niñas y adolescentes que se desarrollan en estos contextos de familias más bien estables, nutritivas, que cuentan con necesidades básicas satisfechas, pueden desarrollar al máximo su potencial siempre, y por lo tanto también sin duda aprovechar los beneficios que menciono antes, del hecho de estar más tiempo en la casa, el aspecto positivo. Sin embargo, nuestra realidad latinoamericana es mucho más compleja, hay mucha más desigualdad. La prevención del consumo entonces no puede estar aislada de las condiciones sociales en donde se desarrollan nuestros niños, ¿no es cierto? La desigualdad, la pobreza, el desempleo, la violencia, el hacinamiento, ¿cierto? La marginación, la deserción escolar que está aumentando, que se prevé que va a aumentar con esta condición, son condiciones precarias de vida que impactan el potencial de desarrollo. Y por lo tanto también el repensar la prevención en estos contextos implica incorporar esos cambios y ese aumento de factores de riesgo, la mayor precarización que genera la pérdida de empleo en este contexto, el aumento de la violencia, y poder responder a eso. Poner el foco en la prevención solo en la entrega de información, que es una estrategia muy usada en todas partes, digamos, no solo en Latinoamérica, en Europa también sigue siendo muy usada la entrega de información, y centrarse solo en el desarrollo de capacidades individuales o parentales, a través de talleres, de programas escolares de formación, por ejemplo, pone toda la responsabilidad y la atención en el individuo y en la familia. Y a veces genera la ilusión de que el fenómeno del consumo es una cuestión de decisión personal o de consumo responsable, es un poco a lo que aludía Rodrigo antes, ¿no? Y eso es tremendamente injusto, cuando nuestras condiciones de desarrollo son no ideales, por decirlo de alguna manera, pues la capacidad de decisión, aunque está limitada, es posible solo o plenamente en aquellos contextos en donde el desarrollo es positivo, en donde hay ambientes familiares nutritivos para el crecimiento de los niños. Entonces la situación actual de pandemia, la necesidad de confinamiento sin un apoyo real a las familias más vulnerables, genera el dilema de que quedarse en casa significa aumentar algunos aspectos de la precarización, implica no generar recursos para sobrevivir, implica exponerte a mayor violencia, sin embargo, salir expones tu vida en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, además, se agravan los problemas de salud mental, aquí en Chile por lo menos lo estamos viendo, hay muchos artículos en relación, nuestra salud mental tiene indicadores horribles, en niños también, nuestros niños, y uno puede ver que el confinamiento, el no poder estar con sus amigos en un contexto de educación social, digamos, en un contexto social de aprendizaje, está afectando claramente su salud mental, ¿ya? ¿Y cuál es el desafío? Yo en realidad creo que nadie ha enfrentado esto antes, por lo tanto es muy difícil decir qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, sí sabemos que hay mayores condiciones de estrés, hay mayor vulnerabilidad psicosocial, hay mayor daño a la salud mental, y por lo tanto tenemos que también echar mano a lo que sabemos, que puede orientar un camino un poco más seguro, digamos, en lo que se viene, en esta nueva vida que estamos empezando a andar, ¿no? Sabemos que es necesario generar sistemas de prevención complejos y robustos, trascender las actividades preventivas o las buenas intenciones, ¿cierto? Tener un fuerte apoyo gubernamental cuyo norte sea la promoción del bienestar y el desarrollo integral de nuestros niños. El apoyo gubernamental debe permitir sostener implementación de intervenciones a largo plazo y que la implementación sea a nivel local, ¿no? Sobre todo en grandes países, como yo pienso México, Brasil, Chile también, ¿no? Con realidades tan diversas. Los líderes locales son quienes mejor conocen a su gente, los determinantes sociales, los factores protectores y de riesgo, y por tanto también pueden reaccionar de manera más rápida a las necesidades actuales, ¿no? Más que cuando eso se hace a nivel central.
además importante y más allá, en el fondo de las actividades, y comenzar a tomar decisiones basadas en evidencia. Carmen lo decía al principio, tenemos en prevención también un cúmulo de conocimiento, tenemos guías, estándares de calidad, guías que nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, también es importante involucrar en la planificación a distintas agencias del Estado, ¿no? Líderes sociales, no solo desde el enfoque del control o desde el enfoque de la salud, sino también involucrar a otras agencias, líderes locales, el sector privado, los investigadores que nos pueden dar luces si acaso lo que estamos haciendo tiene los efectos deseados, o estamos haciendo una adecuada adaptación de programas basados en evidencia extranjeros, que son la mayoría, ¿no? Y también la sociedad civil. La ciencia, en el fondo, permite identificar conductas específicas, procesos mediadores, estrategias que intervienen y nos pueden orientar a ver de qué manera incorporamos lo que tenemos con la nueva realidad, ¿ya? El último aspecto que quiero mencionar es que no nos olvidemos que el adolescente, su corteza prefrontal está en desarrollo, por lo tanto, el juicio, la evaluación del riesgo, el control cognitivo de las emociones lo hace más sensible, es más inmaduro, y eso lo hace más sensible a la recompensa y a los factores sociales. Este fenómeno es lo que permite que crezcan, que salgan al mundo, ¿cierto? Que se desarrollen, que se independicen, pero también es la base del riesgo para el consumo de drogas. Muchos jóvenes usan sustancias para enfrentar la vida, ¿no? Las condiciones estresantes, para sentirse mejor, para regularse emocionalmente, sobre todo las mujeres. Y también está esto fuertemente influido por la cultura y por el marketing de la industria que los tiene a ellos como target, ¿no? Entonces, centrar la prevención exclusivamente en el desarrollo de capacidades y habilidades familiares para fortalecer la toma de decisiones cuando se dé la oportunidad de consumo no es suficiente, sobre todo en contextos que no brindan las mejores oportunidades de desarrollo, sobre todo en lo que nos vamos a ver enfrentados ahora con, digamos, los efectos de la salud mental y en los problemas psicosociales que van a aumentar post pandemia, ¿no? Las estrategias ambientales yo creo que pueden ser una buena respuesta, modifican las oportunidades de desarrollo y también las oportunidades de consumo. Promover leyes que obstaculicen el acceso, intervenir en normas sociales, promover conductas saludables, regular el marketing, la disponibilidad. Todo eso, todo lo que podamos, nos orienta a cambiar el contexto de consumo, nos va a permitir a afectar la decisión antes, o sea, en la situación antes de que el joven tenga que decidir, ¿no? Antes de que se dé la oportunidad. Es muy importante intervenir los entornos de pobreza y la desorganización comunitaria, porque de esa manera mejoramos las condiciones de desarrollo. Las intervenciones ambientales, y el último que quiero decir, permiten modificar la arquitectura de las decisiones de nuestros jóvenes, permiten generar entornos nutritivos, protectores, y pueden hacer que entonces las decisiones saludables, las decisiones de no consumo, sean las más fáciles y las más obvias, independiente de mis propias características o la oportunidad que yo tuve en mi entorno de poder desarrollar más factores protectores. Muchísimas gracias, Lorena, por tu intervención tan acertada. Gracias respecto a los retos de la prevención. Ahora vamos a oír acerca de los retos de tratamiento por uno de los expertos de Latinoamérica más reconocidos y quien ha investigado durante pues ya casi 40 años, el doctor Ricardo Sánchez Huesca, quien es doctor en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de México, psicoterapeuta, terapeuta familiar, especialista en adicciones, autor y coautor de varios libros, investigaciones, artículos, también editor de la Revista Internacional en Adicciones, una revista de investigación de los Centros de Integración Juvenil, reconocida por el CONACYT, es indexada, los invitamos a escribir también ahí, y es director general adjunto, tengo el gusto de trabajar con él, es director general adjunto de normatividad en los Centros de Integración Juvenil. Ricardo, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Carmen. Muy buenas noches a todos. Primero quiero decir que es un honor y un placer estar compartiendo este conversatorio con mis queridos amigos como Carmen Macías, como Antonino de Leo, como pues mi misma jefa, la doctora Carmen Fernández, y con panelistas tan distinguidos como Rodrigo, como Lorena y Ana. De verdad es un placer. Igual que ellos, para mí fue un enorme reto de plantar en 5 minutos qué es lo que pasa con tratamiento, ¿no? Ante la pandemia COVID-19, así que yo me permití escribir
unas cosas que en este momento las comparto con ustedes. Hay evidencia que los usuarios de sustancias pueden tener mayor riesgo de contagio al COVID-19 y en tal caso presentar cuadros clínicos graves debido a la alta prevalencia de comorbilidad física y mental en esta población. Esta puede ser previa al consumo de drogas, efecto de la sustancia o producto del modo de consumo, si es fumado, vapeado, inyectado, por ejemplo. Su condición de vulnerabilidad hace pues indispensable la disponibilidad del tratamiento. No obstante, debido a las medidas sanitarias para controlar la pandemia y disminuir riesgos de contagio entre pacientes y en el propio personal sanitario, los servicios ambulatorios y hospitalarios se han visto obligados a reducir áreas físicas de atención con el fin de ampliar la distancia social y también, cuidando a los cuidadores, limitar la presencia del personal médico con factores de riesgo como edad avanzada, hipertensión, diabetes, sobrepeso, entre otros. La solución para continuar proporcionando el servicio, mayormente a distancia, ha sido el uso de la tecnología móvil digital a través de llamadas, videollamadas, WhatsApp y otras herramientas tecnológicas como Zoom, Skype, Messenger. Este cambio no ha sido meramente instrumental. Ha requerido modificaciones al estado del arte de la psicoterapia, impactando el encuadre del tratamiento, como la frecuencia y duración de las sesiones, entre otros, buscando ajustar el procedimiento clínico a la condición social virtual del paciente y su familia. En nuestro hemisferio, aunque un amplio número de personas cuentan con teléfono, su acceso a Internet es reducido, al igual que a la computadora. En México, menos del 50% de los hogares tienen una computadora y donde existe, es compartida entre diversos miembros de la familia. Aunque conscientes de las disparidades que afectan a personas de bajos ingresos que no tienen acceso ni siquiera a la tecnología básica, los medios digitales han sido el camino regio para continuar ofreciendo tratamiento a un amplio sector poblacional. Hace un momentito comentaba la doctora Fernández que hemos atendido a 40,000 personas de esta manera y el 60% por medios digitales. La intervención psicológica a distancia hace surgir ahora interrogantes que los especialistas en psicoterapia tendremos que reflexionar para hallar posibles respuestas. Un ejemplo: múltiples investigaciones sobre tratamientos psicológicos exitosos, incluyendo teorías y técnicas diversas, han llegado a la conclusión que el factor fundamental para alcanzar la mejoría o curación es la relación con el terapeuta. En esta modalidad, a distancia, cabe preguntarse, ¿cuál es el vínculo relacional que se establece con una voz, con un texto o, en el mejor de los casos, con una imagen? ¿Cuál es el concepto de privacidad en una sesión terapéutica virtual llevada a cabo en casa, donde probablemente estén presentes otros miembros del grupo familiar? ¿Cuáles son los temas íntimos posibles de exponer a través de medios virtuales en un adolescente preocupado por su sexualidad o en una pareja con violencia? Esta pandemia y la tecnología aplicable para continuar proporcionando atención hacen surgir múltiples interrogantes a las teorías y procedimientos hasta ahora dominantes en las psicoterapias presenciales. Seguramente saldremos enriquecidos de este periodo de crisis, totalmente de acuerdo con Rodrigo, ya que nos demanda apertura al cambio y a sortear obstáculos. En ese sentido positivo, las herramientas tecnológicas nos han permitido accesar a nuestros servicios a personas y familias que habitan en localidades apartadas o muy lejanas de nuestras clínicas, pudiendo realizar terapias familiares y aún intervenciones grupales que de otra manera hubieran sido casi imposibles por la distancia, el tiempo o el costo del transporte. Este enfoque de telemedicina, servicios de atención médica y psicosocial a distancia serán fundamentales para atender el previsible aumento de problemas de salud mental, incluidas las adicciones, ocasionados por el confinamiento prolongado, distanciamiento social y la recesión económica esperable. Servicios de salud mental combinados, presencial y a distancia, sincrónicos, con comunicación en tiempo real
y asincrónicos en distinto espacio de tiempo, son el presente y serán el futuro para hacerlos accesibles a las múltiples realidades sociales de los usuarios de sustancias y sus familias en nuestro hemisferio. Construyamos juntos nuevos marcos conceptuales y metodológicos al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante esa participación respecto a los retos de tratamiento. Bueno, y ahora me va a dar mucho gusto presentar a la psicóloga Ana María Flores de Panamá, secretaria ejecutiva de Centroamérica y el Caribe de la Sociedad Interamericana de Psicología, expresidenta de la Asociación Panameña de Psicólogos. Ella va a hablar de salud y justicia para la juventud. Adelante, Ana María. El micrófono, tu micrófono, activa tu micrófono. Ahí. Me sumo al doctor a mis apuntes y con mucho gusto, muchísimas gracias. El esfuerzo que se hace en el día de hoy trasciende las fronteras que separan a nuestros países. Hoy nuestras voces se unen para dar un mensaje que estamos vivos, que deseamos y queremos seguir trabajando en pro de la sociedad y una juventud plena en salud. Hace un tiempo atrás, uno de mis primos murió a los 40 años y rememoré el momento en que en plena adolescencia mi madre me informaba que tenía problemas de consumo de drogas. Un chico, como se dice, con toda una vida por delante. Y pensé, ¿por qué? ¿Qué vio en eso? ¿Qué lo motivó? Lo más triste fue ver los cambios que generó este consumo en su cuerpo y su cerebro. Fueron letales. Al verlo era irreconocible. Del chico vivaz, guapo, el don de la palabra desapareció. Su madre se encargó de él hasta el día de su muerte. Y al corto tiempo, él también murió. Este ejemplo de vida experiencial es una pequeña muestra de lo que vive el día a día en diferentes familias, mayor o en menor intensidad en nuestros países. Es nuestro deber velar por la seguridad de nuestra niñez y juventud, lograr mejorar la calidad de vida, mejores oportunidades, accesos a la comunicación, la atención, la orientación, una vida saludable. La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la juventud como la etapa que comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años de vida de todo ser humano. Es una edad que precede a la adultez, es una etapa que nos trae a la mente aliento, brío, atrevimiento de una vida pura. Para el 2015, la UNICEF señala que existe una mayor atención a la inversión en la primera infancia en Latinoamérica y el Caribe. Esto sugiere que en las próximas generaciones los adolescentes serán más saludables en términos generales. Más vacunas, más nutrición, mayor atención en las bases evolutivas del desarrollo humano. Sin embargo, persisten factores que atentan contra la conservación de la salud. Sea bien lo que se menciona en el día de hoy, el consumo de las sustancias tóxicas. Para esta fecha del 26 de junio, en que el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, es un momento ideal para sensibilizar al público en respetar la vida, velar por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la salud. No solo pretendemos, sino que nos volcamos a exigir a los gobiernos dar la atención justa en beneficio de nuestra niñez y juventud. Entre el 2013 al 2017, la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con las Drogas en Panamá, a través del Observatorio Panameño de Drogas, realizó estudios en familias y otro estudio que incluyó por primera vez el nivel superior relacionado con consumo de drogas, observando que de 4 estudiantes, por lo menos uno tenía un familiar que consumía o tenía problemas serios de alcohol. Esto nos indica la necesidad de mantener estudios y recoger insumos y datos que nos permitan dar a los gobiernos información veraz que ayude a formalizar y establecer políticas públicas que aporten a la población, especialmente a la juventud, incluir mayores programas de prevención y al hablar de programas de intervención, dirigir este último a la promoción de la resiliencia como un estilo de vida saludable.
Deseamos en esta fecha memorable, con el respeto que se merece la labor del Centro de Integración Juvenil, que en su peregrinar ha unido en preparar profesionales en las Américas, que no descanse, que sigamos sumando profesionales, rescatando a los que piensan que no hay esperanza, así como prever y fortalecer a los jóvenes en su caminar en la vida. Consideramos que para los próximos años hay que profundizar en las técnicas de detección temprana en la población, así como valorar los factores de riesgo y protección, seguimiento en cada uno de los casos en la realidad de la población y el territorio. Y pensar que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Ahí con toda esta visión desde Panamá de la justicia y oportunidades para los jóvenes. Ahora voy a tener el gusto de presentar a Carmen Macías de El Perú. Ella es directora ejecutiva del Centro de Información y Educación para la Prevención del Uso de Drogas en Perú. Carmen, bueno, tiene un currículum tan extenso que podríamos quedarnos aquí el resto de la tarde. Realmente, bueno, ella ha dirigido cabida también las políticas de drogas en el Perú, además de que tiene muchísimas publicaciones. Y si yo quisiera presentar a Carmen de alguna manera, le diría que es una persona que se da a querer en cuanto uno la ve. La queremos en toda América Latina. Un saludo también al queridísimo Alejandro Basilaki. Y te dejo la palabra. Ella va a hablar de una visión integral de políticas públicas en la responsabilidad global compartida. Gracias, Carmen. Mil gracias, Carmen. Es una felicidad realmente verlos, a ti, a Ricardo y por supuesto a todos los otros compañeros que nos están acompañando. Acá Alejandro les manda saludos, está a mi lado también, no está en pantalla, pero está con el corazón también con ustedes. Gracias mil, Ricardo y Carmen, por la invitación y por el excelente trabajo que hacen los centros de integración juvenil en México. Bueno, hablar de políticas públicas sobre drogas es realmente muy difícil con todos los problemas y las carencias y la falta de equidad que tienen nuestros países. Pero yo quisiera centrarme en algunas ideas fuerza, ¿no? Sobre la integralidad y el sentido de globalidad. En primer lugar, hoy más que nunca, las políticas de drogas tienen que estar alineadas con estrategias globales, con los objetivos del desarrollo sostenible, y tienen que mirar a la agenda del 2030. Es decir, no podemos nosotros hacer políticas de drogas que estén desligadas y que no tengan cierta consecuencia con una agenda mundial. A pesar de que cada país tiene sus características, Perú es un país que tiene 500 toneladas de drogas cocaínicas al año, sin embargo, tiene que existir un ente rector, ¿no? que son las Naciones Unidas. Ahora, es fundamental también tomar en cuenta la red de factores, ¿no? en el asunto de drogas, y concuerdo totalmente con Lorena Contreras de que tenemos que cambiar los ambientes, tenemos que cambiar los territorios, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablando de un campesino productor de hoja de coca que no tiene otra alternativa, o estamos hablando también de un Ministerio de Agricultura, y ahí hablo de integralidad, ¿no es cierto?, que está, por ejemplo, fomentando riego, fomentando que la persona pueda inscribir sus títulos de propiedad, etc. O estamos hablando, como decía Carmen, de mujeres golpeadas por la violencia, esclavizadas por el narcotráfico, o de mujeres en las cárceles, pero sin ninguna posibilidad de una política pública que las encamine luego a reinsertarse en una sociedad y que las entrene en un trabajo legal para que cuando ellas salgan puedan sostenerse ellas y sus familias, ¿no? Entonces existe una necesidad urgente de integralidad que yo, por lo menos en mi país, todavía no la veo. Es decir, trabajamos en estancos,
Si es violencia a la mujer, muchas veces no se relaciona, o casi nunca se relaciona, como dijo Carmen, con la cuestión de drogas, sino simplemente con el Ministerio de la Mujer y los centros de emergencia mujer. Pero la droga no está engarzada en esta problemática, ¿no? Ahora, sin dejar, digamos, de tener atención en cada país y sus necesidades, sí creo en la rectoría, como decía, de una política global y terminar con ese paradigma tan absurdo que dice los países consumidores son los que tienen la culpabilidad. Yo creo que ya no se puede hablar de países productores y países consumidores. Lo que se tiene que hablar es realmente de una política donde nos preocupemos del ser humano como el centro de atención en la humanidad. No importa dónde esté, sino cuál es su vulnerabilidad, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de promoción de salud, tenemos que hablar, bueno, de proyectos de vida, etcétera, como muy bien lo mencionó Lorena. ¿Acaso, por ejemplo, el peor asesino no es el tabaco? La enfermedad del tabaquismo no transmisible no es lo que más mata, por ejemplo, en el mundo, el sedentarismo y muchas de estas cuestiones. Ahora no nos atrevemos a decir si el COVID-19 va a matar más, ¿no? Porque ya está matando más que muchas guerras, ¿no es cierto? Pero bueno, pero lo que trato de decir es que el asunto de las drogas no puede verse de manera aislada a otras variables que tenemos que son estructurales en realidad y que tenemos que cambiar. Y esta pandemia, y como muy bien lo ha dicho Carmen Fernández, esta pandemia ha revelado con más, digamos, crueldad estas necesidades que no han sido cubiertas, no por décadas, sino realmente por siglos. Si me pudieran poner la otra lámina, por favor. Ese sentido de globalidad, como digo, debe terminar con la culpabilidad de los países consumidores y esa dicotomía entre producir y consumir. Producimos y consumimos, sea la droga legal o sea la droga ilegal, todos los países tenemos esas condiciones, o casi todos los países. Una necesidad de políticas más sensatas que ponga a la persona en el centro y que haga alianzas, y ahí rescato yo también la cooperación norte-sur y sur-sur, ¿no? Por ejemplo, en este momento me parece extraordinario que el SIG haya promovido este tipo de diálogos para que entre países podamos ver lo que nos está pasando y cómo podemos con evidencia salir adelante de manera un poquito quizás más rápido. Hoy el paradigma, como repito, es la responsabilidad compartida. La próxima, por favor. La integralidad de las políticas también debe incluir, como digo, las sustancias legales e ilegales, ¿no? Y es conveniente construir e implementar políticas de promoción y estilos de vida saludables. Pero también me gustaría hablar de algo que no se menciona casi cuando se habla de drogas. Se menciona quizás la deontología de los médicos, los modelos biológicos, médicos, pero no se menciona la ética como un componente que debería estar inserto en toda la currícula de los niños y los adolescentes desde la primera infancia. Y no me refiero a una ética ortodoxa, sino al cómo vivir feliz sin drogas. Yo hasta ahora no encuentro un texto escolar, por lo menos en mi país, que se refiera a una política de promover la felicidad, ¿no? Y digamos, no las drogas. ¿De qué manera, por ejemplo, se pueden crear mecanismos de políticas que permitan a las comunidades ser gestoras de su propio bienestar y seguridad? Todavía me parece, por lo menos en mi país, que hay muchísima verticalidad en la implementación de las políticas. Es decir, no se hace uso, por ejemplo, de herramientas, o no se hace bien uso de herramientas como los presupuestos participativos, donde las personas
si participan, van a ser por lo menos mucho más probable que ejerzan también aquellas políticas donde ellos y ellas han participado, ¿no? Y quisiera también decir que cuando hablamos de drogas, por lo menos en el Perú, estamos hablando de una cadena de producción, de tráfico, de microcomercialización y de consumo. Y cuando hablamos entonces de prevención, vuelvo a lo que planteaba Lorena de Chile, de decir, no podemos avanzar realmente si no cambiamos una serie de ambientes y no promovemos una vida con salud y con proyecto, digamos, y con futuro, ¿no? Creo que hay una lámina más, no recuerdo si hay una lámina más. Bueno, puede que esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Puede cada país enfrentar en soledad el asunto? Yo creo que no. Por ejemplo, la pandemia en este momento nos está demostrando que ningún país va a poder hacerlo solo, ¿no? Y quizás eso, con la crueldad que tiene la pandemia, nos enseñe también en el asunto de drogas, en que ningún país va a poder salir adelante solo, sino que vamos a tener que compartir, como decía muy bien Carmen y Ricardo, evidencias. Yo te felicito, Ricardo, porque eres un investigador, pero permanente, que nos da luces, ¿no? Para ver hacia dónde pueden ir las políticas de los países. Bueno, simplemente es una reflexión, espero no haberme pasado los 5 minutos, y también, además de los compañeros que he saludado, saludo a Antonino, que el otro día nos hemos conocido por Zoom también, y sí quiero terminar con algo que Ricardo planteó. La conectividad es un derecho humano, y es un derecho humano que todos merecen. Y el mundo va a caminar mucho más a la digitalización. Y en mi país, el 7% solamente de la Amazonía tiene internet. Entonces, una política que tiene que ir para promover salud, para prevenir drogas, para tener esa conexión con algún terapeuta, ¿no? No presencial, tiene que ver con la banda ancha, tiene que ver con el poner recursos para la conectividad. Y también oyendo a Ricardo, creo que el país, por lo menos el mío, tiene que poner muchísimo más recursos en todo lo que es investigación en el tema. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Carmen. Como siempre, excelente tu presentación. Bueno, realmente les voy a decir que sin ponernos de acuerdo en los temas, salió como que excelentemente hilado cada uno, desde Rodrigo, que habla de los riesgos de un inicio de consumo adolescente y que a veces por ideologías habla mucha gente de la conveniencia de un consumo y resulta que este consumo pues nunca es conveniente. A veces en la difusión hacia los jóvenes se habla de por qué consumir o no una droga y realmente esta sabemos todos que no es conveniente y que siempre va a tener riesgos. Y de ahí, bueno, a los retos en prevención en este momento del contexto actual, y Lorena, que, bueno, comparte con todos los países latinos una serie de desventajas que tenemos en los distintos sectores de nuestras poblaciones, que nos enfrentamos a violencias y la necesidad de tener oportunidades para el desarrollo. Pero me gusta mucho que hable también de que esta pandemia puede ser una oportunidad para una mejor convivencia, para un mejor desarrollo, para un mejor encuentro familiar, para un mejor encuentro, aunque sea a través de plataformas virtuales, y la gran oportunidad que desarrollar plataformas virtuales para hacer prevenciones es un gran reto. Y se hila muy bien con Ricardo, que habla un poco de la gran oportunidad también para tener plataformas de terapia virtual y cómo nos hemos visto obligados a llevar a la terapia a medios virtuales. Pero bueno, todos coincidimos en que las oportunidades precisamente no son iguales en Latinoamérica para todos y la gran mayoría de la población no tiene esta oportunidad de tener la terapia virtual.
El tener una terapia de 1 hora implica tener un gasto en casa, además de una computadora o algún aparato que generalmente es costoso para hacerlo y no todo el mundo lo tiene. Y por eso, bueno, hemos mantenido también la necesidad de tener terapias presenciales, pero es todo un reto finalmente para la prevención y el tratamiento, el llevar todo esto hacia cuestiones de distancia. Y luego nos habla Ana María desde Panamá con un caso de vida real y la necesidad de justicia y de oportunidades para todos y del cuidado adolescente y de tener más cuidado hacia el desarrollo, hacia un justo desarrollo de todos. Y Carmen, como siempre, la gran política de Carmen nos habla de las políticas públicas que en ese momento, como termina su pregunta, ¿podemos solos? No, no podemos, tenemos que ser entre todos. Qué bueno que ella recalque que cualquier política pública tiene que ser una estrategia global compartida y que finalmente estas estrategias compartidas, al menos en nuestros países latinos, se refieren en muchos de los casos a las oportunidades para el desarrollo, a tener entre todos una oportunidad de atender al mundo de manera equitativa. Finalmente me da mucho gusto que Carmen se refiera a la ética, porque la ética es una cuestión clave a considerar en las políticas públicas, en la legislación, en la atención, en la investigación, en la capacitación respecto al consumo de drogas. La ética, ante todo, nos lleva a reconocer lo que recién Rodrigo dijo, toda droga tiene riesgo, y hay que decirlo en alto. La ética nos lleva a que las investigaciones tienen que ser transparentes y a que sí hay que otorgar conocimiento y mejor conocimiento para todos, para cuidarnos mejor, pero esta investigación y la capacitación tiene que ser absolutamente transparente. Un gusto, de verdad que hayan aceptado todos. Yo le voy a pedir a Antonino de Leo, que hemos conocido en México, ahora se va a Perú. Él es el representante actualmente para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Perú, pero recién acaba de dejar esta oficina en México. Tenemos ahora un nuevo representante, Christian Holge, que saludo desde aquí con mucho gusto. Ya estaremos trabajando también con él. Tuvimos oportunidad de trabajar con Antonino muy de cerca. Es un hombre realmente con un conocimiento muy, muy valioso. Es un hombre que incluye a todo mundo, es un hombre incluyente y eso sabemos que las oficinas tienen que trabajar con gobiernos, pero incluir la experiencia de las organizaciones de sociedad civil y promover el trabajo compartido entre gobierno y sociedad, pues lo ha hecho y lo ha hecho de manera que le damos las gracias por el respaldo aquí en México. Él cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en cargos de responsabilidad creciente en el plano internacional. Ha trabajado en 3 continentes para las Naciones Unidas, institutos de investigaciones y organizaciones no gubernamentales. Tiene un posgrado en Ciencia Política y Desarrollo de Cooperación Internacional. Muchas gracias, Antonino, por estar con nosotros. Tú cierras, por favor. Muchas gracias, querida Carmen, Ricardo. Un gusto saludarles desde Ciudad de México todavía. Y para mí es un privilegio, ha sido un gran gusto poder participar y escuchar a todos los expertos y las expertas que nos han acompañado. Y quisiera, agradecer en particular a la doctora Carmen Macías, la directora de CEDRO, con la cual tuve el gusto ya de interactuar y cuya reputación la precede y de la cual espero poder aprender mucho más acerca de las complejidades de Perú en particular. Quiero también saludar con afecto a Ana María Flores y también a Lorena Contreras y a Rodrigo Moreno, a quienes espero poder conocer personalmente en un futuro próximo. Yo no he preparado nada en particular y realmente vine para
para poder escuchar y reconociendo, viniendo de la sociedad civil yo, mis primeros pasos profesionales fueron con la sociedad civil en Italia, en el sur de Italia, yo soy de Sicilia, y en una cooperación sur-sur, y luego también mis primeros pasos fueron durante la guerra en ex-Yugoslavia, en un programa de emergencia con el cual pudimos trabajar directamente con asociaciones de mujeres. Luego ya a partir de allí, bueno, tuve varias experiencias, pero digamos mi corazón sigue estando bien puesto con los que menos tienen. Y que es un asunto muy, digamos, actual a nivel mundial, y ahora en el caso de América Latina, y que es el epicentro de la COVID-19, es un asunto muy importante, porque la desigualdad es algo que nos distingue y es algo que está relacionado con muchos de los aspectos del desarrollo, y es una causa directa no solamente de la violencia, sino de varias otras, digamos, esferas que ocupan las Naciones Unidas. Y a mí me gustaría simplemente compartir, digamos, mi experiencia. Y mi experiencia en particular en dos casos. El primero, quisiera compartir mi experiencia en Irán. Yo tuve el privilegio de trabajar con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Irán. Irán es un país de consumo, de alto consumo de opio y de heroína. Hay más de 3 millones de consumidores. Y cada familia tiene un consumidor en la casa o un amigo que consume. Y cuando yo pude trabajar desde el 2009 ya a 2010, y con mi antecesor también, pudimos lograr convencer al gobierno de que solo no podían con esto. El gobierno tenía en aquel entonces el miedo, todavía sigue teniéndolo, que detrás de la sociedad civil hay complots, hay países extranjeros que quieren fomentar revoluciones o transformaciones. Y realmente pudimos convencer que el tratamiento, la prevención, la rehabilitación se estaba realizando a nivel local, y que se tenía que fortalecer y realizar en línea con los estándares internacionales de prevención, de tratamiento. Y pudimos convencer al gobierno. Hoy en día hay más de 600 ONGs en el territorio iraní que trabajan y que tienen experiencias muy valiosas en la prevención, pero sobre todo en el tratamiento del uso de sustancias, en particular opio, heroína y también metanfetaminas. Hay casos extraordinarios también, como el campeón nacional de tiro con arco, que es un exadicto de opio. 3 miembros del equipo de rugby nacional son ex usuarios de heroína. Entonces sí, el cambio se puede dar, y contestando a la pregunta de Carmen Macías, no se puede dar. O sea, el cambio pasa por la unidad. En un momento de crisis tenemos que unirnos, tenemos que reconocer y valorar la labor y el trabajo de cada uno y cada uno de nosotros, de la sociedad civil, de la academia, de los investigadores y de todos los actores que pueden complementar y hasta, digamos, superar la labor fundamental, que sigue siendo fundamental, de los gobiernos, ¿no? Y la segunda experiencia que quisiera compartir es la de mis visitas a comunidades, digamos, vulnerables y productoras de hoja de coca en Bolivia, y también de amapola en Afganistán. Y eran comunidades que se beneficiaban
de programas de desarrollo alternativo. Y muy interesante, lo que más valoraban los campesinos y las campesinas que se beneficiaban de estos, digamos, programas, no era tanto el dinero que podían, digamos, recibir, y algunos recibían mucho dinero, hasta, pues, se hicieron mucho más ricos que el promedio de la población en estos países, sino que lo que más valoraban era que no les desaparecieran a sus hijos, que sus hijos tuvieran un futuro mejor que lo que tenían ellos, ¿no? Y que pudieran tener una educación. Y entonces el tema de la integralidad de las políticas y de las globalidades que Carmen ha mencionado son temas que están muy cercanos al discurso de Naciones Unidas, al discurso del secretario general, de la secretaria general de la Junta, y de la necesidad y de esta pandemia, que esta pandemia nos obliga a mirar al problema mundial de las drogas en una perspectiva que sí habíamos acordado que tenía que tener en su centro el ser humano, que tenía que estar centrada en salud, en línea con los derechos humanos, con mayor atención a prevención y tratamiento, una perspectiva de género que es fundamental, que ha sido abandonada a lo largo del tiempo. Y que esto lo tenemos que hacer solos. No lo podemos, perdón, que no lo podemos hacer solos. Y es una paradoja en un momento en el cual deberíamos tener un gran sentido de unidad y recibir este llamado de unidad que viene del secretario general, pero de otras figuras también internacionales, y de Carmen, y de todos ustedes que se unen para compartir conocimiento. El multilateralismo, la perspectiva global, está bajo ataque. Está bajo ataque y es un momento crítico, es un momento en el cual realmente la promoción de la evidencia científica, de la ciencia, es más importante que nunca. El populismo sigue, digamos, casi triunfando en muchas partes del mundo, sin excepciones. Entonces, nuestro mensaje también para mañana será un mensaje de promoción de la evidencia científica, de la necesidad de invertir más recursos en la evidencia y obviamente la prevención, el tratamiento y en los grupos vulnerables para que nadie se quede atrás, este lema de la Agenda 2030, y un llamado que yo quisiera hacer, sobre todo en el contexto de América del Sur, en el contexto peruano, pero realmente en un contexto que ahora me corresponde. Tendré que coordinar también operaciones en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, a donde es necesario valorar los esfuerzos de todas y todos y buscar inclusión, participación auténtica y no solamente seguir una línea que viene dictada por arriba. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de compartir esas experiencias y sobre todo de aprender mucho de todas ustedes. Carmen, Ricardo, ha sido un gusto y un privilegio para mí conocerles y poder aprender la labor extraordinaria que realiza de más de 50 años los centros de integración juvenil en todos los aspectos y mucha admiración de mi parte. Muchas gracias. Tu micrófono, Carmen, creo que está apagado. Ya. Muchas gracias, Antonino de Leo. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado esa conversación. Un saludo a Argentina, Rodrigo Moreno, a Lorena Contreras en Chile, a Ana María Flores en Panamá, a Carmen Macías en Perú. Ricardo y yo les mandamos un abrazo a todos. Nos dio muchísimo gusto estar esta noche con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Mil gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego. Que estén Muchas bien. gracias, buenas noches. Cuídense. No, Cuídense. Antonino. Saludos, Ricardo.